Alerta. Tu prometida es una asesina. La venganza brillante del millonario. Espera un momento. Antes de sumergirte en esta historia escalofriante, detente un segundo. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y asegúrate de activar la campanita para no perderte las narraciones de crímenes más impactantes de la comunidad hispana. Ahora vamos con la historia. La copa de vino se me resbaló. No se cayó. Se me resbaló. Porque lo que acababa de escuchar a través de la puerta de ese baño no podía ser real. El cristal se hizo añicos contra el mármol de azulejos. El vino tinto se extendió por la lechada blanca como sangre. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba de 6 meses de embarazo. Mi presión arterial subía y la mujer que me sonreía en las cenas familiares, la prometida de mi padre, Isabela, estaba secretamente planeando destruirme. La gordita obstáculo piensa que realmente me preocupo por su mocoso, escuché. La fortuna de don Ricardo será mía. Solo necesito sacarla del medio. Pero aquí está lo que ella no sabía. Yo estaba documentando todo, grabando cada amenaza, construyendo un caso. Y la asistente de mi padre acababa de descubrir algo aterrador. Isabela se había casado 2 veces antes. Ambos maridos murieron misteriosamente. Ambos tenían pólizas de seguro de vida millonarias. Mi padre era el siguiente. Y a mí me quedaban menos de 8 semanas para detener una boda, exponer a una asesina y salvar al único padre que me quedaba. Esta es la historia de cómo un millonario, don Ricardo Valdés, descubrió el abuso secreto de su prometida y cómo su venganza fue absolutamente brillante. Quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación te conmocionará. Capítulo 1. El obstáculo gordinflón. La copa se me resbaló. Repito, se me resbaló porque lo que acababa de escuchar a través de la puerta de ese baño no podía ser real. El cristal se hizo añicos. El vino tinto se extendió por el suelo de mármol del barrio de Salamanca, donde mi padre, don Ricardo, el magnate tecnológico de 55 años, celebraba su fiesta de compromiso. Sentí el pulso en mis tobillos hinchados. «Catalina, mi vida, ¿todo bien ahí?» La voz de mi padre llegó desde el salón. Me quedé mirando la puerta del tocador. Isabela estaba allí, al teléfono. Había escuchado cada palabra. Su voz era helada, calculadora, nada que ver con el tono dulce que usaba con él. «Estoy bien, papá», respondí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Solo torpe. La fiesta de compromiso continuaba. Risas, música, el tintineo de copas de champán que celebraban a mi padre y su prometida perfecta. 50 invitados, todos sonriendo, todos felices. Todos, excepto yo. La puerta del tocador se abrió. Isabela salió, el teléfono guardado en su bolso de diseñador. Vio el cristal roto. Su rostro se transformó. Preocupación, calidez, amor. «Ay, cariño», dijo. «¿Estás bien? Déjame ayudarte a limpiar eso». La observé arrodillarse con su vestido de seda color marfil, recogiendo los fragmentos con sus manos pulcras. Las mismas manos que acababan de sostener su teléfono mientras me llamaba la gordita obstáculo. «Yo me encargo». «No seas tonta». Su voz goteaba miel. «Estás de 6 meses de embarazo. No deberías agacharte así». 6 meses de embarazo. El bebé en camino. Mi primera hija. Sofía. La nieta por la que ella fingía preocuparse mientras conspiraba para robar la fortuna de mi padre. Había escuchado sus palabras exactas. «La gordita obstáculo piensa que realmente me preocupo por su mocoso. La fortuna de Ricardo será mía.
Solo necesito sacarla del camino. No lo había entendido mal. No lo había imaginado. Isabela me miró. Sus ojos azules no mostraban nada más que preocupación. Una actuación digna de un Oscar. «Estás pálida», dijo. «¿Llamamos a tu médico?» Necesitaba aire. Me dirigí al patio trasero. El fresco aire de octubre me golpeó la cara. Me apoyé en la barandilla. Una puerta se abrió detrás de mí. Isabela. «Catalina, querida», me tocó el brazo. Me encogí. «¿Qué pasa?» «Te escuché». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su rostro no cambió, ni siquiera un parpadeo. «¿Escucharme?», preguntó. «¿En el teléfono en el baño?» «Oh». Ella soltó una risa ligera, despectiva. «Debes haber oído mal, cielo. Estaba hablando con la empresa de catering sobre la degustación del menú de mañana. Sabes lo estresada que he estado con los planes de la boda». Ella sonrió. Los cambios hormonales del embarazo pueden hacer cosas extrañas con la percepción. Apretó mi brazo. Mi hermana pasó por lo mismo. Pensaba que todos conspiraban contra ella. Resultó que solo eran las hormonas que la volvían paranoica. Paranoica. Hormonas. Oído mal. Las palabras cayeron como puñetazos. «Sé lo que escuché», dije. «Claro que sí». Su tono sugería lo contrario. «Pero quizás deberías descansar. Toda esta emoción no puede ser buena para la bebé. Te llevaré a casa. Le diré a Ricardo que no te sientes bien. Él lo entenderá». Se preocupaba por mí, porque ella había estado sembrando semillas, haciendo comentarios sutiles de que yo estaba estresada, emocional, inestable. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? «Estoy bien», dije. «¿Estás segura?» Ella ladeó la cabeza. «Te ves molesta. Por favor, no le menciones nada de esto a tu padre. Está tan feliz esta noche. Odiaría que se preocupara». Volvió a entrar. Me quedé sola en el patio. El bebé pateó. Fuerte, sano, real. Esto era real. Pero, ¿cómo podría probarlo? Capítulo 2. El patrón y la advertencia. Llegué a casa. Andrés, mi esposo, un profesor de historia de 31 años, llegó una hora después. «Tu padre estaba preocupado», me dijo. «Isabela le dijo que te sentías mal». Por supuesto que lo hizo. Le conté todo. La llamada, las palabras, la respuesta de Isabela para hacerme dudar de mi propia cordura. Cuando terminé, se quedó en silencio. «¿Me crees, verdad?», pregunté. «Claro que te creo». La alivio me inundó. Pero continuó lentamente. «¿Estás segura de que lo oíste bien? Fue a través de una puerta, en una fiesta ruidosa». «Lo oí, Andrés, lo sé. Solo digo que debemos tener cuidado con cómo abordamos esto. Tu padre está perdidamente enamorado. Si la acusamos sin pruebas». «No necesito pruebas. Sé lo que oí». 2 días después, en mi cita regular con la ginecóloga, la doctora Martínez, ella frunció el ceño ante el monitor de presión arterial. 142/94. Es alto. No es peligroso todavía, pero debemos vigilarlo. ¿Algún estrés inusual últimamente? Solo cosas normales del embarazo. «Catalina, tu presión estaba perfecta hace 2 semanas. Algo cambió». Abrí la boca. La cerré. «El trabajo ha estado ocupado», dije. Me fui del consultorio con una receta para un tensiómetro casero. En el aparcamiento, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Hola, Catalina. Soy Isabela. Tu padre me lo mencionó. Está muy preocupado. De todos modos, espero que todo esté sano con la pequeña Sofía. No puedo esperar a ser su abuela». LOL. Ella sabía de mi cita. Se había insertado. Hacía que yo no pudiera escapar de ella. Y lo peor, nadie más lo vería como siniestro. Ellos verían a una futura madrastra preocupada. Solo yo veía la verdad, la fortuna de mi padre, y yo fuera del mapa. La siguiente cena familiar fue idea de Isabela.
en casa de mi padre. Don Ricardo, Isabela, Andrés y yo. Durante la cena me preguntó: «Catalina, apenas estás comiendo. ¿Todo bien? Tienes que comer por 2 ahora. La bebé necesita nutrientes». «Sé cómo funciona el embarazo», dije, más bruscamente de lo que pretendía. Andrés me tocó la rodilla por debajo de la mesa. Mi padre frunció el ceño. «Perdón». Forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada». Isabela se levantó. «Pasemos a la sala. Yo traeré el postre». Cuando todos se habían ido, Isabela regresó un momento. Dejó un plato de postre frente a mí. Luego se acercó. Su aliento me hizo cosquillas en la oreja. «Te ves gorda con ese vestido», susurró. «Quizás deberías dejar de comer por 2». Se enderezó. Fue a la cocina. Mi corazón martilleó. Nadie lo había oído. Lo había hecho a propósito. Había esperado hasta que estuviéramos solas, dicho tan en voz baja que, incluso si lo repetía, sería mi palabra contra la suya. Capítulo 13. La evasión y la trampa. A la mañana siguiente, compré un dispositivo de grabación pequeño, del tipo que parecía un bolígrafo. Me reuní con mi mejor amiga. Enfermera practicante y brutalmente honesta. «Inteligente», dijo Elena. «¿Cuál es el plan?» «La próxima vez que esté a solas con ella, pulso grabar. En algún momento se le escapará algo que demuestre que no estoy loca». Una semana después, mi padre llamó. Había cancelado la cena. Reunión de emergencia en Chicago. Pero Isabela sugirió que Andrés, ella y yo podríamos cenar solos. Llegamos a las 7. La cena comenzó bien. Pero a los 10 minutos, el teléfono de Isabela sonó. «Es mi hermana. Una crisis familiar. Tengo que tomar esta llamada», dijo, y desapareció en la cocina. Andrés dijo: «Voy un momento al baño. Regreso enseguida». Tan pronto como Andrés se fue, Isabela emergió de la cocina, como si hubiera estado esperando. Se sentó y sonrió. «Lo siento. Drama familiar. Ya sabes cómo es». Hizo una pausa. «Ahora que estamos solo nosotras, quiero ser honesta contigo, Catalina». Mi ritmo cardíaco se disparó. El bolígrafo grabador estaba en mi cartera. No podía alcanzarlo sin ser obvia. «Sé que no te caigo bien. Está bien. No estoy aquí para ser tu amiga». Su voz era plana, fría. «Pero debes entender una cosa. Ricardo me ama. Se va a casar conmigo y no hay nada que puedas hacer al respecto». «No lo estoy intentando. No finjas. Sé cómo me miras. Y aquí está la cosa. No me importa lo que pienses, pero sí me importa la felicidad de Ricardo. Y ahora mismo lo estás preocupando. Tus pequeños comentarios, tu actitud, tus misteriosos problemas de salud». «Mis problemas de salud son reales». «¿Lo son? ¿O simplemente estás estresada porque no puedes manejar que tu padre siga adelante?» Su voz era un latigazo. «Si le cuentas sobre esta conversación, me aseguraré de que no te crea. Le diré que estás celosa, inestable, que las hormonas del embarazo te están volviendo paranoica. ¿A quién crees que le creerá? ¿A su amorosa prometida o a su hija emocional?» Los pasos de Andrés se escucharon en el pasillo. El rostro de Isabela se transformó al instante. «¡Qué bien que regresas! Solo le estaba diciendo a Catalina lo emocionada que estoy por la llegada de Sofía». En este punto, Catalina tenía el audio, o la certeza, y sabía la verdad, pero su padre seguía negándolo. «¿Qué harías tú? ¿Confrontarías a tu padre otra vez o esperarías por una prueba irrefutable de un detective? Deja tu opinión en los comentarios». Andrés me llevó a casa. «Eso es todo», dijo. «Le decimos a Ricardo». «No nos creerá», dije. «Entonces haremos que nos crea». 2 días después, me reuní con Carmen, la asistente ejecutiva de mi padre. «Voy a ser directa», dijo Carmen. «Estoy preocupada por Isabela. Ricardo está tomando decisiones sin su debida diligencia habitual. Cambios en los beneficiarios del seguro de vida. Cambió su seguro de vida hace 2 semanas.
Isabela es ahora la beneficiaria principal. Tú eres secundaria. 7 millones de euros. Si algo le pasaba a mi padre después de la boda, Isabela se llevaba 7 millones. Ella estuvo casada 2 veces antes, continuó Carmen. Ambos maridos murieron. Ambos tenían pólizas de seguro de vida importantes. Ambas muertes se dictaminaron accidentales. Creo que tu padre está en peligro. Andrés y yo instalamos cámaras de seguridad. Compré el bolígrafo grabador. Le envié a Carmen la grabación de la segunda conversación con Isabela. Esto es bueno, dijo Carmen. Muy bueno. Pero no es suficiente para que don Ricardo actúe. Necesitamos una pieza más, algo que la implique directamente en una actividad ilegal. Estoy trabajando para obtener los registros de sus matrimonios anteriores, certificados de defunción, pagos de seguros. Si podemos establecer un patrón claro en las 3 relaciones, ese es nuestro arma humeante. Capítulo 4. La verdad expuesta y el desprecio. Una noche mi padre me llamó para cenar. Solo los dos. La ocasión perfecta. «Papá, ¿puedo hablar contigo de algo?», pregunté. «Claro, mi vida, lo que sea. Estoy preocupada por ti. No creo que realmente conozcas a Isabela. Su historia, sus patrones. Sé sobre sus matrimonios anteriores. Ella me lo contó. Fueron trágicos. Pero eso no significa... ¿Te dijo que cambió tu seguro de vida? ¿Se hizo la beneficiaria principal antes de que estén casados?» Dejó su pizza. «¿Cómo sabes eso?» «Carmen me lo dijo. Ella está preocupada. Carmen tiene que meterse en sus asuntos. Y tú también. ¿Qué has decidido? ¿Que es una viuda negra basada en chismes? ¿Sospechas?» «Basado en evidencia», dije. Saqué mi teléfono. Puse la grabación. La voz de Isabela llenó la habitación. Fría. Calculadora. Cruel. La gordita obstáculo piensa que realmente me preocupo por su mocoso. Mi padre palideció. El audio continuó. Su admisión de que se casaba con él por su fortuna. Cuando terminó hubo silencio. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó mi padre. «Lo grabé la semana pasada. Ella me amenazó. Me tendiste una emboscada con una grabación. Aunque esto sea real, probablemente solo estaba molesta. La gente dice cosas que no siente cuando está enfadada». «Papá, ella lo sintió». Se levantó. Sus ojos eran diferentes, más duros. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque sabía que no me creerías». «Entonces, ¿pensaste que tenderme una emboscada con una grabación ayudaría? No necesito protección. Necesito que mi hija apoye mi relación. Pero aparentemente, eso es demasiado pedir». «Papá, por favor, solo escucha. Catalina, vete ahora antes de que diga algo de lo que me arrepienta». Me fui. Conduje a casa llorando. Él me había echado. Peor aún, había elegido a Isabela. Capítulo 5. La venganza de don Ricardo. 5 días pasaron sin contacto. Mi presión arterial subió de nuevo. 145/95. «Si esto continúa, tendremos que ingresarte de nuevo», dijo la doctora Martínez. Carmen me llamó. «Tengo los registros. El primer marido de Isabela, Michael Shaw, murió en un accidente de coche. Fallo mecánico en los frenos. El segundo, Richard Bennett, murió por una caída por las escaleras en casa. Los dos se dictaminaron accidentales, pero la policía va a reabrir los casos. Esa tarde mi padre apareció en casa. Parecía terrible. «Quería creer que te equivocabas», dijo. Pero cuanto más escuchaba la grabación, más me di cuenta de que no podía ignorarlo. Hice algo que debía hacer hace meses. Investigué. Contrató a un detective privado. Y lo descubrió todo. «Teníais razón en todo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Los matrimonios anteriores, los seguros, la manipulación. Fui un tonto. Elegí a ella antes que a mi propia hija. Pero Catalina, no puedo simplemente cancelarlo. Si lo hago, ella sabrá que la hemos descubierto. Y si el detective tiene razón, es peligrosa». «Papá, eso es peligroso». «Lo sé. Pero es la única forma. Necesito mantenerla cerca. Hacer que piense que todo está bien.
hasta que tengamos suficiente evidencia para encarcelarla. Yo me encargaré de Isabela. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Mi padre actuaba como si todo fuera normal. Isabela le enviaba mensajes de texto dulzones, completamente inconsciente de que su máscara se había caído. Mi presión arterial se estabilizó. 3 semanas antes de la boda, mi padre llamó con noticias. La policía está reabriendo la investigación de Michael Shaw. Encontraron irregularidades en el informe del fallo de los frenos, posible evidencia de manipulación. El martes por la tarde, a 3 semanas de la boda, sonó mi teléfono. Detective Marcus Sullivan, policía de Chicago. Hemos completado la investigación sobre la muerte de Michael Shaw. Tenemos evidencia de manipulación de la línea de frenos. Evidencia de ADN que sitúa a Isabela Valdés en la escena. Estamos emitiendo una orden de arresto. Necesito que contacte a su padre inmediatamente. Dígale que no se quede a solas con ella. Es peligrosa. Llamé a mi padre. Buzón de voz. Llamé a Carmen. Estaba en casa de mi padre. Reunión de planificación de la boda. Llamé al 112, el equivalente al 911 en España. Andrés y yo nos dirigimos allí. El detective me llamó. Estamos en casa de su padre. Los oficiales están entrando ahora. Se escucharon gritos. Luego silencio. Señorita Valdés, su padre está a salvo. Tenemos a Isabela bajo custodia. Su padre quiere hablar con usted. La voz de mi padre. Catalina, estoy bien. Ella lo supo. Vino a casa con un arma. Dijo que si ella caía, me llevaría con ella. Pero la policía llegó primero. Se acabó. Finalmente, se acabó. Capítulo 6. El acto de amor propio. La historia fue noticia nacional. Estafadora arrestada por asesinato. Policía vincula a mujer a 3 muertes. El patrón de manipulación y asesinato era innegable. Don Ricardo casi había sido la víctima número 4. 2 semanas después, el juicio de Isabela estaba fijado. La evidencia era abrumadora. El ADN, los registros financieros, el testimonio de Carmen. Papá, le dije en su sala de estar una semana después del arresto. No fuiste tonto. Ella fue buena. Tú estabas enamorado. No lo fui. Él me abrazó. Tú me salvaste la vida. Viste lo que yo no podía ver. Peleaste incluso cuando no te creí. Te perdono. Sofía nació el 14 de febrero, día de San Valentín. 8 libras, 3 onzas. Perfecta en todos los sentidos. Mi padre estaba en la sala de partos. Es hermosa, dijo. ¿Se parece a tu madre? 3 meses después del nacimiento de Sofía, estábamos en una cena familiar. Andrés, mi padre, Carmen, Elena y yo. Va a ser un problema, bromeó Elena. Bien, dije. Déjala ser ruidosa. Déjala que ocupe espacio. Que nunca se disculpe por existir. Eso es lo que le voy a enseñar. 6 meses después del arresto, concluyó el juicio de Isabela. Culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Cadena perpetua sin libertad condicional. 2 años después, en mi última sesión de terapia con la doctora Reeves. ¿De qué estás más orgullosa?, preguntó. De que confié en mí misma, dije. Incluso cuando era difícil, incluso cuando nadie me creyó, sabía la verdad y me aferré a eso. Es algo que le voy a transmitir a Sofía. Esa confianza interior. Protegerte a ti misma no es egoísta. Es el primer acto de amor. 10 años después, mi padre y yo nos sentamos en el patio trasero. Sofía estaba adentro jugando con Andrés y su nueva esposa, Elena. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó mi padre. ¿Isabela? A veces. No a menudo. No merece tanto espacio en mi cabeza. Yo pienso en lo afortunado que soy de que pelearas por mí, dijo. Me salvaste. Tú luchaste incluso cuando yo no quise. Él me ofreció su mano. ¿Lista? Sí, estoy lista. Entramos juntos en el calor, en la risa, en la familia que tanto nos costó proteger. Y supe que íbamos a estar bien. Esta historia de resiliencia y supervivencia
nos enseña una verdad poderosa. Protegerte a ti misma no es egoísta, es el primer acto de amor. Si esta historia resonó contigo, o si has tenido que confiar en tu instinto contra toda duda, déjame un comentario. Tu historia importa, tu voz importa. Si encontraste valor en esta narración, dale a me gusta y compártela. Nos ayudas a construir una comunidad de personas que se niegan a ser silenciadas. Nos vemos en la próxima historia. Tuyet voi. Chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc đời và những nỗ lực thầm lặng của Carmen. Tên gốc là Marlo, người đã đóng vai trò then chốt trong việc vạch trần Isabela. Ella fue la primera en saberlo. La historia no contada de la asistente ejecutiva. Momento de interacción. Si alguna vez has tenido que arriesgar tu trabajo o reputación por hacer lo correcto, dale a me gusta ahora mismo. Comenta abajo la palabra lealtad y entremos de lleno en la historia de Carmen, la mujer que lo perdió casi todo por salvar a su jefe. Gancho inmediato. Ella no tenía grabaciones secretas. No tenía el instinto maternal para proteger a un bebé nonato. Lo único que Carmen Rojas tenía era una calculadora, una ética profesional inquebrantable y el acceso a los archivos financieros de don Ricardo Valdés. Y esos archivos, silenciosos e incoloros, gritaban «peligro». Carmen, ¿estás sugiriendo que la mujer que tu jefe ama es una cazafortunas? Su colega de confianza, Diego, susurró al otro lado de la línea. No estoy sugiriendo, Diego. Estoy mirando las cifras. La voz de Carmen era un hielo cortante. 3 solicitudes de acceso a cuentas en el extranjero. Un cambio de beneficiario de un seguro de vida de 7 millones de euros, realizado antes de la boda. Y una mujer que gasta más en un fin de semana en Madrid que yo en todo el año, con un historial crediticio que parece un campo de batalla. Carmen sabía que si se equivocaba, perdería su carrera de 10 años, su reputación y la confianza del único hombre que la había tratado como una socia, no como una secretaria. Pero si tenía razón, estaba a punto de enfrentarse a una asesina. Ella fue la primera en encender la alarma. Esta es la historia de cómo una asistente ejecutiva, armada solo con la verdad, desmanteló el imperio de mentiras de Isabela. Capítulo 1. La discrepancia silenciosa. Carmen Rojas, 38 años, soltera, con un corte de pelo bob rubio impecable, había sido la mano derecha de don Ricardo Valdés durante una década en su oficina de tecnología en el corazón de Barcelona. Ella no solo gestionaba su agenda, gestionaba su vida financiera, sus inversiones y su calendario emocional después de la muerte de su esposa, doña Elena. Cuando Isabela llegó, fue como si un rayo de sol hubiese entrado en la vida gris de don Ricardo. Pero para Carmen, fue una discrepancia. Carmen, mi vida, ¿puedes transferir 50,000 euros a la cuenta de Isabela para gastos de boda?, preguntó don Ricardo un viernes. Claro, don Ricardo. ¿Necesita el formulario estándar de aprobación? No solo hazlo, confío en ti. Pero Carmen no confiaba en Isabela. La primera señal no fue el gasto, fue el tono. Me acuerdo del primer día que la vi. Ella le estaba enseñando a don Ricardo unas muestras de tela. Me sonrió, y no había nada en sus ojos. Parecía estar evaluando el valor de la silla en la que él estaba sentado. Era un vacío aterrador. Pero él estaba ciego. Fragmento del diario interno de Carmen. La segunda señal llegó con el seguro de vida. Don Ricardo había mantenido a su hija, Catalina, como beneficiaria principal de su póliza de 7 millones de euros desde la muerte de doña Elena. Era un pilar de seguridad para su nieta nonata. Una tarde, Isabela apareció en la oficina,
con un traje Chanel que costaba el salario de 6 meses de Carmen. Ella no era una mujer de oficina, era una mujer de salón. Hola, Carmen. Su voz era meliflua. Don Ricardo quiere que le ayudes a procesar un papeleo importante. Quiere ponerme a mí como la beneficiaria principal de su póliza, y a su hija, la pobre Catalina, como secundaria. Ya sabes, para que la bebé tenga algo. Carmen no movió ni un músculo de su rostro, pero por dentro se le heló la sangre. Entendido, Isabela. Por protocolo, necesito la firma de don Ricardo y su confirmación verbal directa. Isabela se inclinó. No le hagas perder el tiempo con minucias. Su firma ya está en el documento. Él confía en ti para que lo proceses rápidamente. Mi trabajo es proteger a don Ricardo, no apresurar los trámites, pensó Carmen. Procesó el cambio, pero lo archivó en una carpeta con el rótulo «Urgente, revisar». Lo que Isabela no sabía era que Carmen tenía acceso a los movimientos financieros de don Ricardo sin que él lo supiera. Un sistema que él mismo había implementado años atrás por seguridad. La bomba cayó 2 semanas después. Mientras revisaba los informes trimestrales, Carmen notó una serie de pequeñas transferencias no autorizadas a cuentas offshore en Panamá, utilizando las credenciales de don Ricardo. Cada transferencia era pequeña, 5.000 euros, 8.000 euros, diseñada para pasar desapercibida en los millones que movía la empresa. Pero al sumarlas, ascendían a casi 80.000 euros. Carmen ya no tenía una discrepancia, tenía un patrón. Capítulo 2. La alianza secreta. Carmen se enfrentó a un dilema moral y profesional. Si acudía a don Ricardo, él la despediría inmediatamente por interferir en su vida personal y por sospechar injustamente de la mujer que lo hacía feliz. El recuerdo de lo que le había pasado a Catalina, la expulsión humillante, era una advertencia. «Soy la única barrera que queda», se dijo. «Si me voy, ella tiene vía libre para la fortuna, y peor aún, para hacerle daño a Ricardo». Carmen decidió actuar en las sombras. Lo primero que hizo fue buscar un aliado. Su contacto de confianza fue Diego, un ex colega que ahora trabajaba en el sector de seguros de vida e investigación financiera. Se reunieron en un café anónimo lejos de la oficina. «Mira esto, Diego». Carmen deslizó una carpeta codificada. «Solicitudes de cambio de beneficiario, gastos inexplicables, y la historia familiar de Isabela Díaz de Luna». Ese era el apellido de soltera que ella usaba en algunos trámites. Diego, un hombre de números fríos, palideció al revisar la información. «Tus matrimonios anteriores», susurró. «Ambos terminados por muerte accidental. Pólizas de seguro de vida liquidadas completamente». Carmen asintió. «El primer marido, Michael Shaw, un accidente de coche por fallo mecánico. El segundo, Richard Bennett, una caída por las escaleras en su casa de Chicago. Las cantidades, Diego, 200.000 y 500.000 euros respectivamente. Y ahora don Ricardo, con 7 millones. Esto es lo que llamamos en el negocio un patrón de viuda negra», dijo Diego, con la voz temblorosa. «Pero las muertes se declararon accidentales, Carmen. Si las investigamos, necesitamos pruebas irrefutables de manipulación. ¿Crees que Carmen debería haber ido directamente a la policía con esta información? ¿O fue más inteligente construir un caso primero? Comenta tu opinión y el por qué». Carmen tomó un sorbo de su café. «Tú encuéntrame algo, Diego. Un pequeño error. Un cabo suelto en las reclamaciones del seguro o en los informes policiales. Mientras tanto, yo seguiré vigilando la caja fuerte de don Ricardo». Su papel se convirtió en el de una espía corporativa. Monitoreo 24/7. Configuró alertas automáticas para cualquier movimiento bancario inusual, especialmente aquellos dirigidos a cuentas offshore. Archivista encubierta.
Empezó a fotocopiar cada documento relevante que Isabela tocaba. Contratos de flores carísimas, detalles de la lista de invitados, para ver quién sería testigo, e incluso los planes de la luna de miel. Un viaje de 3 semanas a Europa inmediatamente antes del parto de Catalina. La prueba final llegó con la solicitud de un préstamo puente a un banco suizo. Un préstamo masivo, que solo se pagaría con la venta de la casa principal de don Ricardo. La casa familiar. Esto no es para una boda, Carmen le dijo a Diego por teléfono. Esto es para un escape rápido. Ella está vaciando la liquidez de Ricardo, preparándose para el gran golpe. Capítulo 3. La conversación crucial. El punto de quiebre fue el encuentro con Catalina. Carmen se había mantenido al margen del drama familiar, pero el informe médico de Catalina, presión arterial alta, era la pieza faltante. Isabela no solo iba tras el dinero, iba tras la única persona que se interponía. Tu padre te ama, Catalina, pero está enamorado, le dijo Carmen a Catalina en el café. Yo no tengo la conexión emocional, yo solo tengo los números. Y los números dicen que Isabela no es una esposa, es una inversión de alto riesgo. Carmen le mostró el patrón, los 3 maridos, los seguros y el último cambio de beneficiario de don Ricardo. 7 millones, Catalina. Después de la boda, ella es la número 1. Antes, no es nada, dijo Carmen. ¿Por qué me estás diciendo esto, Carmen? Estás arriesgando tu trabajo, porque tu padre me salvó una vez. Cuando mi esposo me dejó, él me dio este trabajo y me trató con dignidad. Me dio la oportunidad de reconstruir mi vida. Es mi turno de protegerlo, y tú eres mi mejor arma. Ella te ve como el obstáculo, yo te veo como la solución. Carmen y Catalina formaron un equipo improbable, la asistente fría y la hija emocional, unidas por la misma verdad. Carmen fue quien recibió la grabación de la amenaza de Isabela en el café. Esto es oro, Catalina, le dijo Carmen. El gordita obstáculo y la amenaza de ser celosa e inestable. Esto prueba la coacción emocional. Pero todavía no es suficiente para la policía. Necesitamos la conexión con los muertos anteriores. Capítulo 4. La revelación y la ejecución. Cuando don Ricardo le dijo a Carmen que no creía en su hija, el corazón de Carmen se rompió. Pero ella no se rindió. Usó su conexión con Diego para presionar por más información. Su ética le impedía ir a la policía sin pruebas sólidas, pero su lealtad le exigía actuar. Dame una semana, Diego. Solo una semana, rogó. Y en esa semana, la suerte sonrió a la audacia de Carmen. El detective privado contratado por don Ricardo, actuando bajo la nueva información de Carmen, descubrió la verdad sobre los registros de muerte de Chicago. La revelación. En la liquidación del seguro de Michael Shaw, Isabela había presentado una factura por el mantenimiento de los frenos del coche, que supuestamente había fallado. El pago se hizo a un taller mecánico que resultó ser una fachada. La investigación de Carmen y el detective descubrieron que esa cuenta bancaria era manejada por un ex colega de Isabela con antecedentes penales. El fallo mecánico no fue accidental, fue orquestado. El plan de venganza de don Ricardo se basó completamente en el trabajo encubierto de Carmen, la farsa. Don Ricardo fingió ignorar la advertencia de Catalina y la información de Carmen para mantener a Isabela cerca, la trampa. Mientras Isabela seguía planeando la boda, creyendo que había ganado, Carmen y el detective estaban reuniendo los documentos legales y financieros para presentarlos directamente a la policía de Chicago, vinculando a Isabela con la cuenta bancaria de la manipulación. La coordinación. La llamada final de Carmen a don Ricardo y a Catalina no fue para preguntar, sino para coordinar. Ella sabía exactamente cuándo se emitiría la orden de arresto en Chicago.
Cuando don Ricardo se enfrentó a Isabela, sabiendo que tenía un arma, fue la coordinación precisa de Carmen con el detective, lo que garantizó que la policía local estuviera lista para intervenir en el momento exacto. La venganza brillante de don Ricardo no fue una idea solitaria. Fue una operación de equipo dirigida desde la mesa de una asistente ejecutiva. Capítulo 9. El verdadero pago. Una semana después del arresto de Isabela, don Ricardo se sentó en la oficina con Carmen. La oficina estaba extrañamente silenciosa. «Carmen, no sé qué decirte», dijo don Ricardo, con la cabeza gacha. «Te arriesgaste, me salvaste. Perdoné a mi hija y la recuperé, pero te puse a ti en peligro. Dime qué quieres. ¿Un bono? ¿Una promoción?» Carmen se sentó frente a él, no en el sillón de la secretaria, sino en el de un socio. «Don Ricardo, el verdadero pago no es el dinero, es la confianza y el propósito», dijo Carmen. Ella miró el archivo donde había guardado las pruebas. Descubrir esto me hizo dar cuenta de que mi trabajo no es solo organizar su vida, es proteger el legado que usted y doña Elena construyeron. Y en el mundo empresarial, el fraude financiero está en todas partes. Suscríbete al canal ahora. La vida de Carmen está a punto de cambiar por completo. ¿Crees que debería pedir ser CEO o crear su propia firma de consultoría? Carmen se levantó. Mi petición es que me permita ir a la universidad. Quiero especializarme en investigación de fraude financiero y seguridad corporativa. Quiero construir un sistema a prueba de Isabelas. Don Ricardo sonrió. Hecho. Pagaré tu matrícula completa. Pero cuando te gradúes, no quiero que vuelvas a la silla de asistente. Quiero que vuelvas como mi jefa de seguridad corporativa. Un puesto con autoridad ejecutiva y un sueldo que haga que esos 7 millones parezcan una propina. Y eso fue lo que pasó. Carmen no se convirtió en una jefa más. Se convirtió en una defensora. El caso de Isabela la inspiró a crear una firma de consultoría, mientras estudiaba, que ayudaba a las víctimas de abuso financiero y fraude matrimonial, enseñándoles a confiar en las discrepancias silenciosas de los números. 2 años después, en el primer cumpleaños de Sofía, don Ricardo se acercó a Carmen, que sostenía a la niña. «Gracias, Carmen», susurró. «Le diste a mi nieta una vida con su abuelo. Protegerte a ti misma no es egoísta, pero proteger a otros cuando nadie más lo hará es el acto más grande de lealtad». Carmen sonrió. Su nuevo negocio estaba prosperando. Su vida, que antes era solo números, ahora tenía un significado profundo. Ella había salvado a su jefe y se había salvado a sí misma. Esta es la historia de Carmen, la mujer que nos enseñó que la verdadera valentía a menudo se encuentra en las trincheras de un escritorio, luchando contra la mentira con la verdad inquebrantable. Si esta historia te inspiró, comparte este video con tu colega de trabajo más leal. Nos vemos en la próxima narración, donde exploraremos el lado oscuro del poder. El legado restaurado. La conclusión épica de la venganza del millonario. Momento de interacción. Para todos aquellos que creen en la justicia y en elegir a las personas correctas en quienes confiar, dale a me gusta ahora mismo y comparte esta historia. Juntos, cerremos este capítulo oscuro y abramos uno mejor. Isabela estaba tras las rejas, pero las heridas de la traición no sanan fácilmente. Don Ricardo había salvado su vida, pero su alma estaba dañada. Catalina había dado a luz a su hija a salvo, pero el miedo persistía. Después de la tormenta, la familia Valdés se enfrentaba a su mayor desafío: reconstruir la confianza. Pero el enemigo final no era Isabela,
El enemigo era la duda. Carmen había regresado como asesora de seguridad, pero ni siquiera ella podía proteger a don Ricardo de sus propias elecciones. ¿Podría un hombre que fue tan solitario y ciego aprender a amar y confiar de nuevo? ¿Y qué sucedería cuando Isabela intentara llevar a cabo su última venganza desde la cárcel? Este es el capítulo final sobre cómo la familia Valdés se sanó y la historia de cómo el verdadero amor finalmente encontró su camino hacia don Ricardo. Capítulo 4. La sombra de la duda. 6 meses después del arresto de Isabela, la vida de la familia Valdés se había estabilizado en apariencia, pero se sentía rota por dentro. Catalina estaba en terapia con la doctora Reeves, trabajando en el trauma de la preeclampsia inducida por el estrés y la traición. Don Ricardo se había lanzado al trabajo con una intensidad brutal, utilizando el trabajo como escudo. «Estoy bien, Carmen», le decía a su jefa de seguridad corporativa, un título que Carmen ya llevaba con orgullo. Ya ha pasado. El juicio va viento en popa, pero Carmen veía el dolor. Él ya no confiaba en nadie. Había despedido a varios empleados por ser demasiado amables o demasiado aduladores. «Don Ricardo», dijo Carmen un día, entrando en su oficina, «el firewall de seguridad ya está implementado. Nadie puede acceder a sus cuentas, excepto usted y yo, con doble autenticación. Pero su corazón no tiene un cortafuegos». Don Ricardo se puso de pie. Su expresión era fría. «Mi corazón no está en tu jurisdicción, Carmen». Catalina también lo notó. En una cena familiar, él apenas sonreía. Miraba con suspicacia a Andrés, preguntándole sobre sus finanzas y cómo invertía su dinero. «Papá», dijo Catalina suavemente, «¿por qué preguntas eso?» «Solo me aseguro de que no te vuelva a pasar nada», respondió, aunque en realidad estaba proyectando su propia ceguera pasada. El miedo de don Ricardo no era ser estafado, era volver a estar solo. Capítulo 2. El último intento de Isabela. El juicio de Isabela estaba a punto de comenzar. La evidencia reunida por Carmen, el detective y Catalina era abrumadora. Registros de manipulación de frenos, fraude en el seguro y el testimonio de los familiares de sus exmaridos. Sin embargo, Isabela intentó un último y desesperado golpe desde la cárcel. Una mañana, un mensajero entregó un sobre sellado en la oficina de Carmen. Dentro, había una carta manuscrita. Isabela utilizaba la voz dulce y manipuladora que había usado con don Ricardo. «Mi querido Ricardo, soy inocente. Me han tendido una trampa. Tu hija me grabó ilegalmente y tu asistente me ha difamado. Si no me sacas de aquí y me pagas lo que te debo, tengo en mi poder información vital sobre un fraude fiscal de hace 15 años en tu empresa. Te hundiré, Ricardo, y cuando caigas, Catalina caerá contigo». Carmen leyó la carta. Sus manos temblaron, pero no por miedo. Isabela estaba mintiendo, por supuesto, sobre el fraude fiscal. Carmen se había asegurado de que los archivos de hace 15 años estuvieran limpios, pero la amenaza era un recordatorio. Isabela nunca se detendría. Carmen se acercó a don Ricardo con la carta. «Esto es lo que ella hace. Intenta crear el caos y la duda. Su último intento de manipulación es atacar tu reputación». «¿Es verdad lo del fraude fiscal, Carmen?», preguntó don Ricardo. Su voz se quebró. «No, señor. Los archivos están limpios». Pero su reacción demuestra que ella todavía tiene poder sobre usted. No por el miedo a la cárcel, sino por el miedo al juicio público. Juntos, idearon un plan brillante. Ignorar la carta y, en su lugar, filtrar de forma anónima el historial completo de Isabela a un periódico económico de alta reputación. Cuando el juicio comenzó,
la opinión pública ya estaba de parte de las víctimas. Isabela ya no tenía reputación que destruir, ni prestigio que perder. Ella se había aniquilado a sí misma. Pregunta para el público. ¿Cuál crees que es el mayor miedo de un millonario? ¿La cárcel, la bancarrota o la humillación pública? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Capítulo 3 es el encuentro con Helen. El juicio de Isabela duró 3 semanas. Fue declarada culpable de los 3 cargos de asesinato, fraude y coacción. Cadena perpetua. La oficina de don Ricardo organizó una pequeña fiesta para celebrar. Andrés y Catalina estaban allí, aliviados, pero don Ricardo seguía distante. «¿Necesitas un descanso, papá?», dijo Catalina. «Sí», intervino Carmen. «Necesitas algo que no sea yo, ni Catalina, ni números. Necesitas normalidad». Un mes después, don Ricardo asistió a una gala benéfica para la fundación de su difunta esposa, doña Elena. Y allí conoció a Helen, una mujer de unos 50 años. Ella era viuda, sí, pero no rica. Era la fundadora de una pequeña ONG de educación rural. No había trajes de seda carísimos. No había manipulación sutil. Simplemente una mujer que hablaba apasionadamente sobre libros y niños. Don Ricardo, cauteloso, le pidió una cita para tomar un café. Cuando don Ricardo le contó a Carmen sobre ella, Carmen reaccionó de inmediato. «Voy a hacer una revisión de antecedentes». «No, Carmen, por favor, no», rogó don Ricardo. «Sí, señor, mi trabajo es protegerlo», dijo Carmen con firmeza. «Pero no voy a buscar activos o un historial de muertes. Solo voy a buscar integridad». Carmen llamó a sus contactos. Helen era impecable. Un matrimonio feliz de 25 años y una pequeña fundación de caridad. Ella era real. Don Ricardo y Helen comenzaron a salir. Las primeras semanas, don Ricardo no dejaba de hacer preguntas incómodas sobre su situación financiera y las intenciones de ella. Helen, en lugar de ofenderse, se rió con dulzura. «Ricardo», dijo Helen una noche, «si quieres saber cuánto dinero tengo, puedes preguntarle a mi banco. Pero si quieres saber quién soy, pregúntale a los niños a los que enseño a leer. Si no confías en ti mismo para saber quién soy, es tu problema, no el mío». Esa fue la lección que Isabela nunca pudo dar. La honestidad brutal y amorosa. Capítulo 4. El legado restaurado. 5 años después, la vida había florecido. Sofía, la nieta de don Ricardo, ya tenía 5 años. Estaba en su primer día de jardín de infancia. Catalina y Andrés la veían alejarse. Catalina ahora era una consultora de marketing exitosa. Se había curado de la preeclampsia. «Estoy orgullosa de ti, Catalina», le dijo Helen, la ahora esposa de don Ricardo. La boda fue pequeña y discreta. Helen no quería joyas costosas. Pidió que los fondos se donaran a su ONG. Don Ricardo ya no era el viudo solitario. Había vuelto a ser el hombre cálido y generoso que Carmen recordaba. Su matrimonio con Helen se basaba en la transparencia, el humor y un amor compartido por la filantropía. En la oficina, Carmen era ahora la vicepresidenta de Seguridad Corporativa. Ella supervisaba a un equipo de analistas que protegía no solo las finanzas de la empresa, sino también las de Helen y las fundaciones. Un día, don Ricardo y Carmen se sentaron en su mesa. «¿Qué le dirías a un hombre que acaba de empezar a salir de nuevo?», preguntó don Ricardo a modo de broma. «Le diría, proteja su vida, no solo su dinero», respondió Carmen. «Y que no confíe en el silencio, sino en la discrepancia. Si algo se siente mal, es porque lo está». Don Ricardo asintió. «Tenías razón desde el principio, Carmen. Me salvaste de la muerte y de mí mismo. Te debo todo». Carmen sonrió con su bob rubio perfecto. «Me debe una cosa, ser feliz». Capítulo 5. El verdadero acto de amor. 10 años después,
La familia Valdés se reunió en el mismo jardín donde Isabela había intentado destruir a Catalina con café. Pero ahora, el jardín estaba lleno de rosas de doña Elena y el sonido de la risa. Don Ricardo, de 65, se sentó con Helen y observó a Sofía, de 15 años, discutir apasionadamente con Andrés sobre la historia. Catalina se acercó a su padre. «Gracias, papá», dijo. «¿Por qué, hija?» «Por no rendirte, por confiar en la verdad, incluso cuando dolió, y por amar a Helen. Ella te hace feliz. Tú me enseñaste la lección más importante», dijo don Ricardo. «Que el amor no es ceguera, sino la valentía de ver la verdad, sin importar cuán fea sea». En ese momento, Carmen, ahora dueña de su propia y exitosa consultora de seguridad, se unió a ellos. «Vuestro legado no es el dinero», dijo Carmen, alzando una copa de agua con gas. «Vuestro legado es que cuando el mal entró en vuestras vidas, elegisteis la integridad por encima de la conveniencia. Elegisteis la familia». Don Ricardo levantó su copa. «Por el primer acto de amor, confiar en tu propia voz.